dar un poco el contexto y para que se entienda el sentido que tiene el haberlo editado y el haber participado en él. Y luego, bueno, con los compañeros entraremos ya a hablar más sobre el contenido del libro. Y después la idea es ceder el turno de palabra para que podáis preguntar lo que queráis, etc., ¿no? Entonces, bueno, este libro está inserto dentro de un proyecto de investigación que a su vez está inserto en un grupo de investigación que en un principio nunca fue un grupo de investigación. Y está en las Islas Vírgenes. Paraíso fiscal. Exactamente. Bueno, como todo esto surge de un grupo de personas afines que veníamos de muy distintos orígenes, con trayectorias muy diferentes, especialidades distintas, pero que estábamos interesadas en algo común, que es la teoría del sujeto, de cómo se construye el sujeto, y la teoría del sujeto político, los procesos de subjetivación y la construcción de la subjetividad, pero no de cualquier forma, sino pensando siempre en los procesos de dominación y de subordinación a los que estamos sometidos en esta sociedad, pero también en sociedades pasadas, ¿no? Nos empezó a interesar cómo, de qué manera las luchas que se habían ido construyendo a lo largo del tiempo tenían que ver con esa construcción de la subjetividad, ¿no? Es decir, cómo en los procesos de subjetivación no solo van hacia un lugar negativo, caótico o bloqueador, sino hacia lugares emancipadores, ¿no? Procesos de politización también. Entonces pasamos un poco de pensar teoría del sujeto a pensar teoría del sujeto revolucionario. En esos momentos nos encontramos con la dificultad de la definición de lo que es la subjetividad política y luego más adelante la subjetivación política, porque nos empezamos a interesar por los procesos. Y entonces para eso, este grupo de personas afines que no estábamos nada oficializadas, empezamos a hacer una serie de seminarios. Esto corría el año 2019. En ese grupo de afines estaba César de Vicente, que fue una persona muy importante para nuestras vidas, para las personas que estamos en esta mesa, por lo menos para gran parte de ella. Y con César empezamos a hacer estos seminarios en los que nos preguntamos cómo habían estudiado las diferentes disciplinas la cuestión de la subjetividad. Y ya, más específicamente la cuestión de la subjetividad política y luego la subjetivación. Entonces, con distintas personas abordamos la antropología, filosofía, sociología, etc. Y bueno, ahí se quedó. O sea, llegamos a la conclusión de que no había una única forma de definición, que cada uno la había estudiado de una manera diferente, y ahí quedamos. En esos momentos hubo distintos cambios en nuestra vida. Iván y yo entramos a formar parte de la Universidad Autónoma, cada uno en un departamento de la Facultad de Filosofía y Letras. César se nos fue y decidimos también continuar un poco esta línea de investigación que habíamos abierto. Entonces nos planteamos hacer un grupo de investigación que no fuera un grupo de investigación de despacho, sino con un carácter un poco más militante, ¿no? Cada una con sus ideas políticas y sus diferentes ideologías políticas que convergen, ¿no? Nuestra idea era trabajar en ese grupo de investigación algo teórico pero aplicado a la praxis y siempre con una idea transformadora, ¿no? O sea, nos parecía que eso era importante, ¿no? O sea, que si trabajamos la subjetividad, la subjetivación política revolucionaria fuera en y con nuestras comunidades, en y con nuestras sociedades. Y entonces de ahí nace un primer proyecto, que es el proyecto en el que está inserto este libro de Camarada. Un proyecto que llamamos Proceso de Subjetivación Política, Debates Epistemológicos, que intentaba profundizar en el debate teniendo en cuenta que en España no había una tradición fuerte que hubiera trabajado sobre este concepto.
Entonces, sin embargo, en tradiciones como la francesa o la anglosajona sí que se habían publicado, sí que había habido autores y autoras que habían trabajado sobre esto, pero que no se habían traducido en España. Entonces, en ese sentido, se nos brindó una buena oportunidad para poder establecer una red que saliera de la universidad, de los trabajos de la universidad, y que contactara también con otras áreas, con otras formas de establecer debates y de establecer y de crear un material concreto cultural, ¿no? Y es en ese momento en el que entramos en relaciones con Verso, y dentro de ese proyecto nos planteamos editar 2 libros con ellos. Uno es este Camarada, en el que estas 3 personas que están ahí a mi lado han realizado el prólogo, y también parte de la edición, ¿no? Y el siguiente, que saldrá presumiblemente antes de verano, es un libro de Lise Vogel, que se llama Feminismo y Marxismo, Marxismo y Feminismo, no recuerdo exactamente La cuestión de la mujer. lo vais a traducir como la cuestión de la mujer. O sea... La cuestión de la mujer. Vale, pues ese libro de Lise Vogel, ¿vale? Que saldrá, esperemos eso, antes de verano, ¿no? Con los libros nos ocurre una cosa importante, y es que producir libros, editarlos, está muy bien, pero la potencia del libro no está solo en la edición, en el material que hagamos, sino en cómo luego interpela a la sociedad, ¿no? Desde los movimientos obreros, por lo menos en España, años 20, entre principios del siglo y entre 1900 y 1920-23, se produce un fenómeno muy potente en el que los obreros toman los medios de producción, crean sus propias imprentas, escriben sus propios libros, tienen sus propios círculos de difusión, tienen sus propias maneras de llegar a los obreros y a las obreras, y entonces el libro se convierte en un arma muy potente de transformación y un arma didáctica y de educación muy fuerte. Entonces, un poco con esa idea de la importancia que tiene el libro en el impacto en la sociedad, lo que nos preocupa es leer los libros. Entonces, ¿cómo hacer leer los libros, ¿no? Para eso tendremos una siguiente red, que sería la de las librerías, y por eso estamos aquí, ¿no? Con la que estamos aquí hoy. Y esas librerías, una de ellas es Enclave, pero tenemos otras redes con otras librerías en distintas zonas del Estado español, en Barcelona, en Murcia, en Gran Canaria, en Zaragoza, donde la idea es dar a conocer estos libros, y para eso estamos planteando una serie de cursos de formación, que también son parte de este proyecto, para discutir y pensar así de manera colectiva sobre los límites del concepto de subjetivación política, ¿no? Y abrir ese debate. A partir de ahí, nosotras sacaremos una serie de artículos con los resultados que obtengamos, pero aún así, este proyecto, que se daría por terminado ahí, se nos queda un poco cojo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la influencia social, ¿no? Como del sentido que tiene, y esta idea que teníamos en la cabeza de la teoría con la praxis, ¿no? Entonces ahí es cuando entra un segundo proyecto en el que nos hemos embarcado, que está más enfocado al desarrollo comunitario, ¿no? Como a la proyección de estos libros, de estos materiales y otros afines que también se están publicando, o incluso que no solo son libros, sino también películas, y que está más centrada en esas formaciones más que en la edición de los libros, ¿no? Ese segundo proyecto, que se llama Subjetivación y Desarrollo Comunitario, el libro y su predicción cultural en los procesos de acción participación ciudadana. Es decir, ahora lo que ponemos en el centro no es tanto ese contenido, sino el libro cómo funciona como disparadero para construir cosas, como disparadero de transformación. Entonces, proponemos, en conjunto también con ese otro proyecto, una serie de formaciones a partir de este libro y a partir de otros. La primera formación que vamos a lanzar es aquí en Enclave, que va a ser en otoño, todavía no está definida del todo, pero la tendremos en unas semanas antes del verano. Y esas formaciones están
dedicadas sobre todo a personas que estén realizando ya procesos comunitarios en territorios concretos, o personas que les interese ponerlos en marcha, ¿no? Y ahí nos planteamos dos objetivos. El primero es qué mecanismos debemos activar para poner en funcionamiento los procesos de subjetivación política, esas son las preguntas que nosotras nos hacemos, y cómo se ven afectadas las personas que participan directamente o indirectamente en ellos, ¿no? La idea es formar eso, a este tipo de personas y ver qué ocurre después, ¿no? Ahí estaría un poco nuestra investigación. Y esa investigación, que será una investigación etnográfica, es lo que se va a ir estudiando a medida que vayan dando paso a las formaciones, y que si no me equivoco es lo que Ruth también hará, ¿no? Y esa investigación etnográfica para responder a qué ocurre cuando se ponen en marcha estos procesos formativos, ¿no? Si tienen un impacto, si no tienen impacto, si podemos construir otro mundo un poco mejor que el que tenemos una vez que ponemos en marcha con estos materiales estos procesos de subjetivación, ¿no? Cómo se activa la subjetivación política. De manera paralela, y desde un punto de vista así más teórico, estamos realizando un seminario permanente sobre subjetivación política aquí en Madrid, que lo hacemos en La Corrala, la sede esta que tiene la Universidad Autónoma, en el que vienen distintas personas, y ya esto sí que es un formato un poco más tradicional, hablar de distintos aspectos concretos sobre la subjetivación política, también un poco con esa idea de activar nuestro pensamiento y completar esas formaciones, ¿no? El próximo seminario, por si interesa, y esta es la parte del spam, es el 7 de mayo, son gratuitos, con Carolina Meloni, que hablará sobre las identidades inclinales, memorias de resistencia en coaliciones feministas de color. Con todo esto, nuestra idea es, al final del todo, intentar tener una definición más o menos concreta y sostenida y fuerte sobre qué es la subjetivación política, ¿no? Y más aplicada a esa subjetivación política revolucionaria. Vale. Entonces, después de esto, después de este recorrido, vamos a entrar ya directamente en nuestro libro, en nuestro camarada, y quería preguntaros ¿por qué creéis que tiene sentido haber editado este libro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos puede aportar Camarada a nuestro escenario político social en el que estamos viviendo? Entonces, quien quiera. Bueno, pues empiezo yo. Buenos días a todas. Reitero los agradecimientos a Enclave, que están por allá y como siempre nos brindan su casa para tener este lugar como centro justamente inaugurado en Madrid para trabajar construyendo comunidad. Y también pues a Verso, y es una pena que no está aquí hoy Simón, pero sigue acá, es Milasker, por apostar también y por entender la parte política del proyecto. Y gracias a las compañeras con las que compartimos muchos sinsabores y cosas, que estamos aquí, a Ruth, que es la nueva cara del equipo, gracias también por estar ahí, y a todas las que han venido y han dedicado una mañana de sábado a estar con nosotras hoy. La importancia, porque hemos visto, este libro se suma al primero que hemos hecho, que es La Larga Revolución de Raymond Williams, que viene justamente inserta en esa estrategia de larga revolución y cómo preparar para cuando se hablan los momentos de corta revolución estar preparadas. Y como siempre decimos, que parece que lo dejamos pasar por alto, sin ir más lejos, este país entre 2010 y 2025 ha pasado por dos rupturas, que una ha sido el 15M y otra ha sido el 1 de octubre, pero si no hacemos un trabajo de larga revolución, esos momentos pasan, pues, como diría Gramsci, por un momento de revolución pasiva como mucho, es decir, como momento de adecuación de un cambio de estructuras políticas para poder seguir en un sostenimiento del poder. Justamente lo que estamos intentando mediante el proyecto es contribuir, obviamente no es la única cosa que se puede hacer, ni mucho menos, ni es muy grande, pero es lo que está a nuestro alcance, poder trabajar en pos de esa investigación militante como apuntaba Carol, ¿no? En este caso desde la antropología, la filología, la disciplina en que esté cada una de nosotras más cómoda, y poder trabajar siempre con colectivos políticos o colectivos sociales que estén en esas luchas. Eso es importante porque muchas de las que estamos aquí somos militantes, en mi caso del PC. Nadie es perfecto, siempre lo he dicho, pero bueno, aquí estamos, y además que nos quieren igual, y además soy canario, lo cual se suma a otro desperfecto ya, y bueno, podría seguir así, y también sé que nos quieren igual. Vale, mira, ¿ves?
Entonces es muy importante. Y en esa lógica, en esa estrategia, hemos visto que Judith Dean nos da una respuesta importante porque va justamente al lado de la organización política. En cómo nos organizamos en este momento de recortes totales, pero no solamente recortes, sino de cambio de era en el ciclo capitalista que nos está llevando justamente. Ya no sería, como diría Walter Benjamin, de cómo pisar el freno hacia el abismo, sino de a ver si el coche tiene una marcha más para ir aún más rápido al abismo. Entonces lo que necesitamos justamente es un cambio de dirección. Y Judith Dean sí que nos propone en esa organización, y en el propio título de Camaradas, un título bastante sugerente en ese tipo de organización, porque es una tesitura que hablaremos hoy a lo largo de la mañana de sin partido. Esto en inglés daba juego porque decíamos sin party, without party, no party, o sea, sin partido no hay fiesta. Pues aquí sin partido no hay forma de organización. Otra cosa es qué organización, porque el partido, como lo va a ver la autora, va a ser siempre coyuntural, es decir, dedicado a cada momento histórico y a cada lugar histórico, un tipo de forma de organización política. Por lo tanto, traerlo, también hay que decir de Judith Dean, que ahora mismo, no recuerdo qué eufemismo han utilizado en Estados Unidos, lo tenemos ahí en el prólogo, pero está suspendida en funciones. Ya ha vuelto ya, pero bueno, estuvo suspendida en funciones, por lo menos cuando hicimos el prólogo no podía dar clase en Estados Unidos por su postura en apoyo a Palestina, en el Instituto Hobart de Nueva York. Por lo tanto, nos parece importante rescatar cómo nos organizamos en esta coyuntura política. Y sobre todo qué papel, como apuntaba Carol, qué papel juega el libro, no solamente como una producción a ser leída individualmente, sino a ser leída colectivamente, y a partir de esa lectura colectiva poder dar un paso hacia la praxis. Y nos parece importante además intentar dar ese lado hacia la praxis para que no se convierta solamente en una acumulación de capítulos teóricos, sino poder asumirlo como un lugar de ensayo, como el propio libro indica, que es un ensayo sobre pertenencia, en este caso un ensayo, como diría Gusto Wall, un ensayo para la revolución cuando pensaba en tanto en lo oprimido, ¿no? Este sería el punto central. Vale, en el libro, en la introducción, habláis del capitalismo comunicativo, ¿no? Que creo que es un concepto que también nosotros hemos hablado, que ella habla mucho de él, ¿no? Y dice que el capitalismo comunicativo transforma los valores democráticos en simples flujos, ¿no? ¿Qué significa ese capitalismo comunicativo y qué capacidad tiene para generar una verdadera acción política colectiva? Bueno, pues lo primero, sumarme, y ya creo que seré el último, aunque seguro que Diego lo hará después, a los agradecimientos a Enclave, a que estéis aquí, todos y todas, para escucharnos. Al final os robamos algo preciado, que es el tiempo, y un sábado por la mañana, por lo tanto es de agradecer que vengáis aquí a escucharnos y a compartir, sobre todo a compartir reflexiones. Yo voy a tratar de ser muy breve y esquemático porque creo que el sentido de esto no solo es presentar el libro, sino de que podáis conversar, de que preguntéis y de que generemos una conversación plural. Entonces voy a tratar de ser breve. En ese diagnóstico de larga revolución, como comentaba Iván, para estar preparados y preparadas en un momento corto, en un momento, digamos, en un escenario de refriega, digamos, rápida, se requiere o se busca tener una buena cartografía o un buen análisis histórico de lo que sucede, ¿no? Retomando alguna cita que ha hecho Iván, en este caso de Gramsci, ¿no? Él decía en sus cuadernos que precisamente el elemento central del materialismo histórico consiste en estudiar en un momento dado, en una coyuntura concreta, la relación entre la estructura y la superestructura, que es una relación orgánica, pero que debemos tenerlo presente y haberlo estudiado. Este es el sentido que tiene el concepto de capitalismo comunicativo o comunicacional de Judith Dean. Trata de dar una respuesta a en qué sentido o de qué manera o de qué forma está organizado el capitalismo en nuestro presente, en nuestra coyuntura, ¿vale? Si el capitalismo tras la Segunda Guerra Mundial de alguna manera estaba organizado sobre el pacto capital-trabajo, de alguna manera conformando los estados de bienestar, el miedo a la Unión Soviética, además todo eso se sostenía, ¿no? sobre un fuerte proceso de colonialidad y además por el mal que no tiene nombre, ¿no? Por el sostenimiento del modelo por parte de las mujeres. Si ese capitalismo entra en crisis y se transforma a partir de los años 70, inflación de salarios, deflación de las acciones o de los activos y transformación del capitalismo en un capitalismo financiero, ese capitalismo financiero que va a dar, digamos, como nombres emblemáticos a la primera ministra Margaret Thatcher y a Ronald Reagan, ¿no? En Estados Unidos y Gran Bretaña, ese capitalismo que no deja de ser financiero, para Judith Dean en la actualidad, en las últimas décadas,
se ha convertido, se ha transformado o se ha caracterizado, se caracteriza como un